A ver, ¿qué haces acá en San Marcos? Me invitaron a seguir hablando de lo que estoy hablando últimamente, que son los conflictos sociales. La Defensoría sacó el reporte mensual y por los datos de mayo se ve que el 50% de los conflictos que hay son a nivel socioambiental. ¿Eso qué puede decir de la situación A ver, de conflicto? si tomamos en cuenta que la base de la Defensoría es una información correcta, lo que te está dando cuenta es del tipo de conflictos que se está exacerbando. Es normal que cuando hay un tipo de conflicto que estalle, hay una suerte de proceso de repetición, de efecto de repetición de ese mismo tipo de conflictos. Esa es una posibilidad. La otra es que la forma como está sistematizando la información de la Defensoría esté siendo influenciada por este tipo de reclamos. Como ahora los conflictos mineros son los más evidentes, habría una suerte de problema en la sistematización y estarían seleccionando sobre todo estos conflictos. En el caso de que sea lo primero, ¿eso significaría que podría repetirse la situación de Andahuaylas, de Cusco, a nivel de todo el Perú? El tema es que no hay una vinculación entre esos conflictos. Por más que haya una suerte de elementos comunes, es decir, todos reclaman frente a la inversión minera, los reclamos de la gente son distintas. Las empresas mineras son distintas. Entonces es muy difícil que haya una suerte de unidad, que haya una suerte de coherencia entre estos conflictos. Y esa es una característica de la conflictividad en el Perú. Bagua sorprende porque se diferencia a comparación de los demás conflictos en que es una organización mucho más transversal, mucho más coherente. El elemento importante en el caso para comprender el conflicto amazónico es el nivel organizativo de AYACEP. Parte de la base de datos que estoy elaborando, estoy haciendo una suerte de catastro, si se quiere, de frentes sociales. Entonces uno ve que algo así como anteriormente veíamos que las ONGs tienen un papel de intermediación en estos conflictos, otro actor importante que está tomando pues protagonismo son estos frentes sociales, que nuevamente son muy particulares, muy reivindicacionistas, muy regionales y que hay muy poca comunicación entre ellos. Esas hipótesis tipo Chichi Valenzuela que dicen que todo está articulado por Patria Roja y es una gran organización humanista, ¿podrían ser descartadas? Mira, yo les invito, sobre todo a los periodistas que tienen la información, a que revisen los periódicos del 80, 81, 82, que cuando aparecía Sendero Luminoso. Si tú lees los argumentos que aparecían en esa época, eran idénticos. Hay una organización internacional en esa época comunista, en esa época que viene desde Rusia o que viene desde un portatropas, un portaaviones enviado por Cuba. Han pasado casi 30 años y nuestra explicación, la explicación pues, de un sector de la política, que es la derecha obviamente, trata de hablar de una organización internacional que miren, fíjense pues, no había pues en el caso de Sendero Luminoso. Ya, está bien, no hay una financiación internacional, pero eso no quiere decir que no haya una articulación nacional. ¿Tú crees que existen operadores influyentes de controlar los conflictos que estallan en todo el país? No digo tú, pero yo le diría a esta hipótesis, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo creo que el humanismo sería incapaz de manejar toda la cantidad de conflictos que hay porque es demasiado grande para lo que puede hacer el humanismo, igual que Patria Roja. Pero, ¿tú qué explicación? La explicación que encuentro es que, mira, como te decía, son demandas particulares y no tienes la organización para articular estas demandas. Comparten un mismo discurso. Eso sí, pero es como decir, pues, que Hernando de Soto y Cecilia Valenzuela forman parte de una misma organización neoliberal, porque comparten un mismo tipo de aproximación a la economía de mercado. Se necesita mucha habilidad para poder armar un entramado detrás de todas estas reivindicaciones locales. Ni el aparato clientelar de Fujimori, a través del Estado, pudo construir un aparato clientelar, pues, estructurado y sólido. Menos desde partidos pequeños, atomizados y diezmados de la izquierda. Yago Simón mismo ha dicho que hay suerte de personas detrás de esto.
Yo creo que esa es una explicación facilista. Y una pregunta que muchos hacen es, ¿por qué Yehuda no se va? Yehuda no se va porque está demostrando en medio de la mediocridad de la clase política cierta eficiencia, paradójicamente. Es decir, llevas a cuestas el número de muertes que hemos visto de un conflicto, pero en menos de 2 semanas te resuelve otro en Andahuaylas. Un sistema político se puede caer o porque es muy débil, o porque es débil, pero cuando el sistema político y los opositores son igualmente débiles, tampoco se cae. Es un equilibrio de baja intensidad. Lo que pasaba con Toledo en el gobierno anterior. Toledo tenía 10% de popularidad con el arequipazo y todo lo que hemos visto. Pero la oposición era tan débil que no podías tumbarte al gobierno. Ahora es paradójicamente similar. Sin embargo, no hay alternativas. Por lo tanto, un personaje clave, como es Yehuda Simón, puede pasar piola. Si tú analizas y comparas las dos crisis que ha tenido el gobierno, que es una de los petroaudios y otra es la del Baguazo, ves que en el primero, en el de los petroaudios, todo el gabinete renuncia y la investigación y todo ese proceso no se iba a solucionar, mientras que en el otro nadie del gabinete renuncia y más o menos, como tú dices, se ve que se han establecido mayor cantidad de puentes dialogantes entre ambas partes, ¿no? ¿Cómo comparas esas dos respuestas distintas? Yo lo compararía por el lado del origen. El origen de las crisis. Es decir, en un caso son denuncias periodísticas, donde claramente hay actores, dentro de esta debilidad de actores, cierto sector de la prensa que estuvo detrás de los petroaudios, con esa información pudo ser un factor mucho más fuerte que una movilización social. Quizás la fortaleza de los actores sociales y políticos en el Perú hay que medirlos más por los efectos concretos. Varios amigos de otros países me decían, oye, con estas muertes un gobierno se cae en nuestros países, pero en el Perú no. Nuevamente por el equilibrio de bajo nivel, por la debilidad de nuestros actores y porque finalmente, lastimosamente para la clase política, es más importante un periodista que te suelta una información sobre petroaudios que grupos movilizados que están reclamando sus derechos. Si quieres ponerle caras a estas dos crisis ministeriales, las dos caras son Rómulo León y Pizarro. Es decir, en el caso de Rómulo León estás hablando de un operador político que está detrás de los negociados. Los negociados finalmente importantes, pero finalmente de medio pelo, es decir, que no están dentro de las tomas, de la alta jerarquía de toma de decisiones del país. Que yo creo que dentro de la historia del Perú es un acto de corrupción menor en comparación a los que hemos tenido en los últimos años, ¿no? O sea, León Alegría, Lado de Montesinos es Chancaya 20, pues. Mientras que el otro causante de la crisis ministerial es un tipo de origen amazónico, como todos sabemos, que está ahora asilado en Nicaragua. Y las solidaridades que ha despertado son mínimas. Es decir, hay gente que, oye, sí, oye, los indígenas amazónicos hay que comprenderlos, hay que saber dialogar con ellos. Te despierta cierta indignación, de acuerdo, pero la consecuencia política de ello termina siendo más importante, más influyente estos negociados, la gente le da mucha más importancia, te tumbas a un gabinete, mientras que en reivindicaciones que deberían cambiar el sistema. O sea, perdóname, pero para mí una reivindicación social es más importante que un caso de corrupción, ¿no? Y acá estamos dando mucha más importancia. Porque uno afecta la vida de toda una comunidad y el otro afecta negocios estatales. Exactamente, pero la consecuencia ¿cuál es? Te bajas un gabinete. Llegó, decimos, no sabemos si va a seguir o no en el gabinete porque todavía no se toman las últimas decisiones, pero fijémonos bien, la consecuencia política de estos dos tipos de crisis ministeriales, ¿no? Lo cual te habla de la importancia que estás dando a los actores políticos en el país.